Ya. Nuevamente, chicos, buenas noches. Vamos a ver el tema, como ya les estaba mencionando, el tema del teorema de Thevenin y Norton. Ya. No es muy complicado, sin embargo, es muy importante que ustedes sepan estos conceptos para poder resolver cualquier tipo de ejercicios. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Antes que nada, vamos a ver pequeños conceptos, el cual ustedes tienen que saber, ¿no? Esta es su práctica, chicos. ¿No ven? Voy a agarrar a ver qué ejercicio puedo agarrar de aquí. Un ejemplo voy a agarrar para explicarles este tema de Thevenin y Norton. Em, a ver, agarraremos este ejercicio, ¿ya? Vamos a agarrar este ejercicio de aquí. No lo vamos a resolver porque ustedes esto pues ya lo han, lo han hecho, ¿no? Lo han resuelto. Espero que sí, chicos, lo estén resolviendo. Pero, a ver un momento. Vamos a agarrar este ejercicio, ¿ya? Y lo vamos a poner aquí. Ahora, ¿cuándo o por qué utilizamos nosotros el tema del teorema de Thevenin y Norton, chicos? Esto es algo muy importante, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar esto y lo voy a borrar. Y directamente voy a poner aquí una fuente. ¿Ya? Voy a poner una resistencia. Esto voy a venir y lo vamos a borrar esto de aquí. Así lo voy a poner. Y esto lo voy a borrar también. ¿Ya? Es un concepto, no es complicado, el concepto es sencillo, chicos. Así lo estoy modificando un poco y voy a agarrar una carga. Esta que sea mi resistencia de 5 ohms. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede, muchachos? ¿Qué nos dice el concepto o el teorema de Thevenin en este caso? A ver, ¿alguien quiere ingresar? No. Nos indica que nosotros podemos reducir un circuito por más grande que sea, esto ya lo han visto con el ingeniero, el cual está conformado por resistencias, por fuentes de tensión y corriente. ¿No ve? Este circuito se puede reducir en un circuito equivalente. Es decir, ¿con qué objetivo se hace eso, chicos? A ver, yo tengo este circuito que ustedes están viendo, donde me pueden decir, calcula la corriente en esta resistencia. La corriente que circula, el voltaje y la potencia en esta resistencia de aquí. Solo quiero que calcules voltaje, corriente y potencia en esta resistencia. Nada más. No me interesa que tú calcules en estas otras fuentes, resistencias, elementos activos, pasivos. No me interesa. ¿Ya? Yo solo quiero que calcules en esta resistencia. Nada más. Ustedes, lógicamente, van a tener que hacer el método que ya conocemos, ¿no? Tendrán que utilizar aquí método de mallas, por aquí, calcularán sus corrientes y efectivamente van a lograr calcular. Pero ahora, ¿qué sucede si yo les digo, no, chicos, ahora yo ya no quiero que sea 5 ohms esa resistencia. Ahora yo quiero que sea una resistencia de 7 ohms. ¿No ve? Ahora quiero que sea una resistencia de 7 ohms. Entonces, ahora sí, de nuevo, volvé a calcular la corriente que circula en esta resistencia, el voltaje que cae en esta resistencia y además la potencia que disipa dicha resistencia. Entonces, aquí viene la cuestión. De nuevo voy a tener que volver a hacer aquí corrientes, bueno, mallas aquí, malla aquí, malla aquí. Entonces, ahí es el tema, ¿no? Va a ser mucho más complejo. Entonces, ¿qué es lo que se hace, chicos? Para yo no estar calculando a cada rato qué es lo que voy a hacer, yo puedo agarrar todo este circuito que ustedes están viendo, todo este circuito de aquí, y lo puedo reducir en su equivalencia, es decir, a todo ese circuito, chicos, que se los estoy marcando, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué me dice el teorema de Thevenin? Me dice que tú puedes reducir ese circuito que se los he marcado en un circuito más pequeño, es decir, en un circuito de esta forma, así, así, con una resistencia
con un voltaje que es el voltaje de Thevenin y una resistencia que también es la resistencia de Thevenin. ¿Se entiende, chicos? Ahora, lógicamente, estos dos puntos son los puntos conocidos A y B. ¿Dónde están ubicados esos puntos? Aquí están ubicados, chicos. Yo voy a hacer un corte por aquí, si se puede decir. ¿No ve, chicos? Ahí. Yo voy a hacer un corte y a estos puntos lo voy a llamar el punto A y el punto B. Y ahora sí, a esta resistencia ya se la conoce como la resistencia de carga. RL le ponen. Puede ser en la vida real una licuadora, un foco, puede ser esa resistencia de carga. RL, ¿por qué R? O bueno, ¿por qué L? Porque es una resistencia de carga. En inglés, low, ¿no? Es por eso. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es lo que me dice el teorema de Thevenin. Si yo logro calcular o reducir todo este circuito hallando el voltaje equivalente, en este caso el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin en serie con esta fuente, aquí puedo calcular o adicionar cualquier tipo de carga. Es decir, si a mí me piden calcular con una resistencia de 7 ohms, el voltaje y la carga, esa resistencia, esta carga RL, la puedo traer aquí y la puedo adjuntar aquí. Ahí, chicos. Esta para mí, esta va a ser mi resistencia RL de 7 ohms. ¿Se entiende, chicos? Ahora, como les decía, ¿qué sucede si a ustedes les dicen, no, yo no quiero ahora que sea una resistencia de carga de 7 ohms? Quiero que sea una resistencia de carga de 10 ohms. Lo pueden hacer porque ya han reducido, han hallado su equivalencia de todo este circuito. Ahora, lógicamente este circuito es pequeño, ¿no? Puede haber ejercicios sumamente grandes con 3, 4 mallas en las cuales ustedes van a sufrir si es que les va a estar cambiando en cada momento el tema de la resistencia de carga, ¿ya? Entonces, hallando su equivalencia de todo este circuito, el voltaje de Thevenin en serie con la resistencia de Thevenin, pueden calcular o pueden reducir todo este circuito y adicionalmente en los puntos A y B añadir cualquier tipo de carga RL. ¿Ya, chicos? En este caso una resistencia, ¿no? Puede ser de 10 ohms, 20 ohms, 30 ohms, la que ustedes quieran. ¿Se entiende, chicos? Esa parte. ¿Se entiende la importancia de utilizar el teorema de Thevenin? Hasta ahí. ¿Alguna preguntita, chicos? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Se entiende? Ya. Entonces, ahora, ¿qué me dice el teorema de Thevenin y Norton? ¿Qué me dice Norton ahora? Norton también me dice, ¿no? Que tú puedes de igual forma reducir ese circuito, este circuito que ustedes están viendo, todo eso que se los he marcado, ¿no ve? Puedes reducir todo este circuito también, eso me dice Norton, todo ese circuito, pero en este caso, ahora yo lo puedes reducir hallando una corriente de Norton, así, en paralelo con la resistencia de Norton. Esta es la corriente de Norton. Y lógicamente, si tú hallas, puedes aquí añadir una carga, ¿no? Puedes añadir una carga. Cualquiera sea tu carga, puede ser 20 ohms, 30 ohms. Esto es el terminal A y B. O sea que aquí también tú puedes añadir una carga, en este caso, una resistencia de carga RL. ¿Se dan de cuenta? Entonces, eso es lo que me dice. Para eso nosotros utilizamos el teorema de Thevenin y Norton. Ya, chicos, esa parte es muy importante que ustedes entiendan. A ver, creo que quieren ingresar más compañeros. Ahí está. Ahora, entonces, con esa pequeña explicación, chicos, ahora nosotros vamos a resolver ejercicios de Thevenin y Norton. ¿Ya? Ahora, lógicamente, tengo que calcular el voltaje entre A y B. Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Para que no se me confundan. Voy a agarrar todo esto y lo voy a borrar. Y ahora sí vamos a hacer, a ver, vamos a hacer un ejercicio de su práctica. ¿Ya, chicos?
Esto lo voy a borrar. Y van a ver los pasos que se deben de realizar para calcular o resolver ejercicios de Thevenin y Norton. Esta es su práctica, chicos, como ya les he mencionado. A ver, ¿con qué ejercicio podemos empezar? Vamos a empezar. Haremos este ejercicio, el inciso A, ¿ya? ¿O cuál podemos hacer? Ya, este de queremos, el inciso A haremos, ¿ya? Entonces voy a venir y vamos a resolver este ejercicio. Voy a venir y lo voy a poner aquí, ¿ya? Ahí está. Este va a ser nuestro ejercicio. No va a ser muy complicado, pero sí les voy a pedir que presten atención. Ya chicos, presten atención porque si este ejercicio entienden, todos los demás ejercicios lo van a poder resolver sin problema. ¿Ya? Voy a venir y lo voy a poner aquí también. ¿Ya? Este es el enunciado, ¿no? Este ejercicio también es de examen, chicos. Es de examen. Todo en sí ya les he mencionado, ¿no? Todo lo que está en la práctica es de examen. ¿Ya? Entonces, chicos, me dice hallar la resistencia de Thevenin, que es igual a la resistencia de Norton, chicos. También me dice el voltaje de Thevenin, la corriente de Norton y la resistencia de carga RL de tal manera que la potencia disipada sea máxima. Aquí vamos a ver el teorema de la máxima transferencia de potencia. Lo que ustedes pienso que ya lo han visto también con el ingeniero, la teoría. ¿No ve? Entonces, muchachos, vamos a empezar a calcular siempre la resistencia de Thevenin o la resistencia de Norton. ¿Ya? Aquí es importante que ustedes sepan y que vamos a ir con calma. Voy a venir aquí y voy a decir, primero, ¿ya chicos? Primero, ¿qué es lo que vamos a empezar a calcular, muchachos? La resistencia de Thevenin, que prácticamente es igual a la resistencia de Norton y que prácticamente es igual a la resistencia entre los terminales A y B. ¿Ya chicos? De eso no se van a asustar, no se van a complicar. ¿Cómo calculo dicha resistencia? Esta resistencia, ¿cómo calculo entre los terminales A y B? O sea, yo sí puedo calcular, ¿no? La diferencia es que aquí tengo fuentes de intensidad de corriente, tengo fuentes de tensión. Uno de los requisitos que me dice, chicos, para yo empezar a calcular la resistencia, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y aquí se los voy a anotar. Me dice, si tú tienes fuentes de tensión, de esta forma se los voy a poner así, ¿no ve? Porque esta es una fuente de tensión, ¿no? Si tú tienes una fuente de tensión, ¿qué es lo que vas a hacer? Dice, la vas a reemplazar o lo vas a cortocircuitar. Eso nos dice, chicos. Voy a venir y lo voy a tener que cortocircuitar. ¿Ya? ¿Qué más? Ahora, si tú tienes una fuente de tensión, de corriente, eso también me dice, chicos, la teoría. Esto estoy seguro que también lo han visto con el ingeniero. Si tú tienes una fuente de tensión, una fuente y le vamos a poner de corriente, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Lo tienen que reemplazar o tienen que abrir el circuito, es decir, de esta forma. ¿No ve, chicos? Así, lo tienen que abrir el circuito. ¿Esto para qué? Esto para hallar la resistencia de Thevenin, que es igual a la resistencia de Norton y que también es igual a la resistencia entre los terminales A y B. ¿Ya? Entonces, esto no se van a olvidar. Ojo, esto para calcular las resistencias equivalentes solamente. ¿Ya? Entonces, se los estoy poniendo así. Entonces, chicos, me dicen calcular o hallar la resistencia de Thevenin. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a aplicar esta parte que ya les he mencionado. Es decir, voy a agarrar, chicos, a esta fuente que ustedes están viendo o a este circuito. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo voy a copiar, ¿ya? Y lo voy a poner aquí abajito. Ahí está. Aquí abajo lo voy a poner, chicos. Por eso estoy haciendo otro gráfico, ¿no? Miren. Ahí lo voy a poner. A ver, por ahí.
Listo, chicos. Voy a hacer un poco de zoom. Ojo, estamos empezando a calcular la resistencia equivalente, que es igual a la resistencia de Thevenin, a la resistencia entre los terminales A y B. Entonces, ¿qué me dice? Si tú quieres calcular, donde veas una fuente de voltaje, ¿qué tienes que hacer? Lo tienes que cortocircuitar, me dice. Y donde veas una fuente de corriente, lo pones a circuito abierto. Es decir, miren, aquí tengo una fuente de corriente. Aquí tengo otra fuente de intensidad de corriente. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que abrir el circuito. Entonces, esta fuente de intensidad de corriente, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo sencillamente lo voy a borrar, ¿no? Porque recuerden que tengo que abrir el circuito. Entonces voy a agarrar y lo voy a borrar, chicos. Voy a abrir el circuito ahí y aquí también. Porque es lo que me dice la teoría, ¿no ve? Ahí está. Lo estoy borrando y ojo, lo tengo que poner a circuito abierto. Entonces, no se han lío. Un puntito, puntito. Miren, ahí está. Y aquí abajo también, ¿no? Un puntito y otro puntito. He abierto el circuito. ¿No ve? Ahí está. Eso es lo que me dice la teoría. Lo tienes que abrir el circuito. Y donde veas fuentes de tensión, tienes que cortocircuitar. ¿Cuántas fuentes de tensión veo aquí? Una fuente de tensión, dos, solo dos fuentes de tensión, ¿no, chicos? Solamente veo dos fuentes de tensión. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Esas fuentes de tensión que ustedes están viendo, la voy a borrar, ¿no? Voy a agarrar, lo borro, chicos. Ahí está, lo estoy borrando. ¿Y qué es lo que tengo que hacer ahora? Los tengo que cortocircuitar, ¿eh? Los tengo que cortocircuitar. Lo pongo así y no se olviden que aquí está mi fuente de, o bueno, lo estoy cortocircuitando. ¿Se entiende, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Me están siguiendo? Chicos, ¿me escuchan? Ya. Una vez que yo he hecho eso, ya está. Ahora sí puedo calcular la resistencia equivalente entre los terminales A y B. Y esto ya sabemos, ¿no? Ahora, un pequeño detalle. Miren que como aquí está a circuito abierto, esta resistencia no va a trabajar. Es decir, esta rama de aquí no va a existir. Yo lo puedo omitir, chicos, esto de aquí. Porque está a circuito abierto, ¿no? No va a circular corriente por ahí. Listo. ¿Ve? Lo he omitido. ¿Qué más? Chicos, ¿se me escucha? Ahorita, por ejemplo, estoy rayando y no se marca hasta ahora. O se me escucha con retraso, tal vez, chicos. ¿Qué dicen, chicos? Ya. Entonces, como les decía, ¿no? Como esta parte está a circuito abierto, esta rama va a desaparecer, ¿no? Esta otra rama de aquí también. De igual forma, aquí estamos a circuito abierto. Entonces, esta rama de aquí no va a trabajar, ¿no ven? Porque recuerden que la corriente en aquí hay un nodo, ¿no? Por aquí se va a ir una corriente, por aquí se va a ir otra corriente. Pero como esta rama está abierto en este punto, lógicamente eh, no va a trabajar porque está a circuito abierto. Entonces, todo esto lo puedo anular. Lo anulo. Y esta resistencia que ustedes están viendo va a quedar al aire, ¿no? Entonces, de igual forma, no va a trabajar esta resistencia de aquí. ¿Se dan de cuenta, chicos? Entonces, ¿cómo me queda mi circuito? Si se dan de cuenta, se reduce un poco más mi circuito, ¿no? Esta resistencia ya no la tomo en cuenta, ni esta de aquí. Entonces, de aquí, sí yo puedo calcular la resistencia equivalente. ¿Se dan de cuenta? Lógicamente aquí lo he cortocircuitado, ¿no? Entonces no me afecta, ¿no? Es como si le hubiera unido un cable solamente. De igual forma aquí. ¿Se entiende, chicos? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sencillo, calcular la resistencia equivalente. ¿Entre quiénes? ¿Qué resistencias ahora van a trabajar aquí? Estas de aquí solamente, ¿no? Estas resistencias van a trabajar, chicos. Solamente esas resistencias. Y me pide calcular
la resistencia equivalente entre estos terminales. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Esta parte, como ya sabemos, yo sencillamente voy a agarrar esta partecita, chicos, y lo voy a recortar. ¿Ya? Lo voy a recortar porque nos interesa solamente esta parte, ¿no? Está muy lento porque estoy grabando, chicos. Mi máquina está muy lento. Entonces, solamente me interesa esta parte de aquí para calcular la resistencia equivalente. Y esto lo vamos a hacer rápido, chicos. Incluso ustedes ya me pueden decir cuánto sale, ¿no? Pero aquí lo voy a hacer así un poquito. ¿No ve? Ahí, para la resistencia equivalente, ¿no? Ojo, estamos trabajando primero para la resistencia equivalente. Entonces, lo hemos reducido de esa forma. Entonces, sencillamente, aquí la resistencia equivalente entre estas dos, ¿cuánto va a ser, chicos? O entre estas tres resistencias. Como están en serie, las tengo que sumar, ¿no? ¿Cuánto va a ser, chicos? 5 más 2, 7 más 7, 14. Entonces, la resistencia equivalente de esas dos es 14. ¿No ve, chicos? Entonces, voy a agarrar, aquí ya no voy a perder mucho el tiempo, chicos. La resistencia equivalente de todo esto es 14 ohms. Pero esta resistencia equivalente está en paralelo con esta otra resistencia. ¿No ve? Y a su vez, el resultado de estas dos resistencias de aquí está en serie con estas otras dos resistencias. Entonces, chicos, la resistencia equivalente final, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? Aquí se los voy a poner. Esa resistencia equivalente sabemos que es la resistencia equivalente entre los terminales A y B. ¿No ve? Entonces voy a decir, la resistencia equivalente entre los terminales A y B, ¿a qué es igual? Entre estos terminales, ¿no, chicos? La resistencia equivalente entre esos terminales. ¿A qué es igual? A 4 más la resistencia de estos dos. Pero recuerden que esas dos resistencias están en paralelo. Entonces nosotros sabemos que la equivalencia de esas dos resistencias en paralelo va a ser 1 más 14 más 1 sobre 10. Pero ojo, todo esto elevado a la menos 1. A ver. Más la siguiente resistencia, 6, que está en serie, ¿no? Entonces aquí voy a poner más 6. Y listo, la resistencia equivalente entre los terminales A y B, chicos, esto me dice la teoría, es igual a la resistencia de Thevenin, pero también es igual a la resistencia de Norton. ¿Cuánto les sale, chicos? ¿Me lo pueden, por favor, calcular? Bueno, entonces el resultado, si ustedes operan de todo esto, ¿no? Todo esto de aquí, les va a dar 15,83 ohmios. Y hemos calculado la resistencia de Thevenin, que es igual a la resistencia de Norton y que también es igual a la resistencia entre los terminales A y B. ¿Ya? Ahora me dice que tengo que calcular el voltaje de Thevenin. Entonces, no se hagan lío, chicos, no se hagan lío. Entonces, aquí voy a decir como segundo punto, aquí vamos a calcular, aquí voy a poner como segundo pasito, si ustedes quieren. Siempre háganlo en orden, chicos. Ahora vamos a calcular el voltaje de Thevenin. ¿Ya, chicos? Vamos a calcular el voltaje de Thevenin. Ahí está. Ahora, alguien dirá, ¿cómo calculas el voltaje de Thevenin? Ahora, vuelvo a este circuito, chicos. Voy a volver a este circuito. Ahora, ¿qué me dice? Yo tengo que calcular el voltaje de Thevenin, pero no se olviden que el voltaje de Thevenin prácticamente, chicos, es igual al voltaje entre los terminales A y B. Entre los terminales A y B. ¿Ya? Es decir, si yo calculo el voltaje entre estos dos terminales, entre el voltaje A y B, este voltaje de aquí, entre estos dos terminales, entre el voltaje A y B, entre esos dos terminales, prácticamente voy a calcular el voltaje de Thevenin. Ya, chicos, voy a calcular el voltaje de Thevenin.
Ahora, aquí viene la cuestión. ¿Cómo yo calculo el voltaje entre los terminales A y B? Que prácticamente, bueno, si voy a calcular entre los terminales A y B, ojo, este voltaje A y B, ¿qué quiere decir? Que no sé si esto ya les he explicado el ingeniero, pero quiere decir que el punto A tiene mayor potencial respecto al punto B. Por eso es que primero les estoy diciendo el voltaje A, ¿no ve? El voltaje que existe entre el terminal A respecto del terminal B. ¿Qué quiere decir? Que A tiene mayor potencial respecto de B. Ahora, si yo calculara el voltaje de B respecto de A, yo diría que B tiene mayor potencial respecto de A. En este caso vamos a calcular el voltaje entre los terminales A y B. Entonces, si estoy haciendo el voltaje de A respecto de B, yo estoy diciendo que ese punto A tiene mayor potencial. Por lo tanto, aquí arribita le voy a poner positivo y negativo aquí abajo. ¿Ya, chicos? Ojo con el tema de los signos. Entonces, ¿cómo yo calculo el voltaje entre estos dos terminales, chicos? A y B. Entonces, presten atención. Para eso voy a trabajar en este circuito. Ahora recuerden que el voltaje A y B prácticamente es igual al voltaje de Thevenin. Y eso es lo que me está pidiendo calcular. ¿Cómo voy a resolver o calcular el voltaje entre A y B? Ah, yo voy a hacer una sumatoria de tensiones en esta malla. Ojo, en esta malla solamente. ¿Qué me dice la segunda ley o la primera ley de Kirchhoff? Que la sumatoria de tensiones en una malla es igual a cero. ¿No ve? Eso es lo que me dice. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar todas las tensiones en esta malla que ustedes están viendo. Es decir, voy a sumar el voltaje A y B menos el voltaje de 55 más el voltaje que le cae a esta resistencia, más el voltaje que le cae a esta otra resistencia, más el voltaje de esta otra fuente y más el voltaje de esta resistencia. Y todo lo voy a igualar a cero. Y de ahí voy a despejar el voltaje A y B. Pero ahora aquí hay un problema. Como este circuito o esta malla que ustedes están viendo está a circuito abierto, ¿a qué me refiero con que está a circuito abierto? Que miren, aquí y aquí está abierto pues el circuito. No es que está cerrado, ¿no ve? No está así, chicos. El circuito está abierto. Y como está abierto el circuito, por esta rama que ustedes están viendo, no va a circular corriente. ¿Ya? No va a circular corriente. De igual forma, aquí abajo, esta rama que ustedes están viendo también está al aire, si se puede decir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tampoco va a circular corriente. ¿Eso qué quiere decir? Que como no circula corriente, en estas resistencias el voltaje prácticamente va a ser cero. ¿Ya, chicos? Va a ser cero. Y de igual forma, en esta otra resistencia el voltaje va a ser cero. ¿Ya? ¿Dónde sí va a circular corriente? ¿En qué resistencias? En esta resistencia de aquí. Ahí sí va a circular corriente. ¿Y cuál va a ser esa corriente? La corriente en esta malla. Esta corriente de aquí. Si yo logro calcular la corriente que circula en esta resistencia, voy a poder calcular el voltaje que cae en esta resistencia. ¿No ve? Entonces voy a tener el voltaje de A más B más el más 55 más este voltaje más este otro voltaje igual a cero. Porque recuerden que en estas dos resistencias de aquí, el cuales están en esta rama, no va a circular corriente. Por lo tanto, el voltaje va a ser cero. Entonces, ¿qué es lo que yo me tengo que concentrar ahora? En encontrar esta corriente que ustedes están viendo de aquí. Esta corriente necesito yo calcular. Porque si tengo la corriente, tengo la resistencia, puedo calcular el voltaje. Y si calculo este voltaje, voy a poder hacer sumatoria de tensiones en una malla igual a cero y despejar el voltaje A y B, que es igual al voltaje de Thevenin.
¿Ya, chicos? Hasta ahí. ¿Me están entendiendo? A ver, chicos, les pido me confirmen. ¿Se entiende o no? Chicos. Ya. Mm, no. Entonces continuaremos, ¿ya? ¿Cuál es mi segundo objetivo ahora? Calcular el voltaje entre los terminales A y B, que es igual al voltaje de T. ¿Y cuál es la corriente que tengo que calcular? Les he dicho, la corriente que circula en esta resistencia. Aquí, en la resistencia de 10 ohms. ¿Qué corriente circula ahí? Eso es lo que yo necesito. ¿Ya, chicos? Ahora, lógicamente, ¿cómo voy a resolver? Bueno, pues calculando corrientes, ¿no? ¿Y cómo? Aquí tengo tres mallas. Una malla, dos, tres mallas. Esta malla de aquí, alguien diría, tengo cuatro mallas, pero esta segunda malla o esta última, esta malla que ustedes están viendo, no la voy a considerar. Es decir, la corriente que va a circular en esta malla va a ser cero. ¿Ya, chicos? ¿Por qué? Porque, de nuevo, como les mencionaba, está a circuito abierto. ¿Ya? Entonces, yo netamente voy a trabajar en estas mallas de aquí, en estas mallas de aquí. ¿Ya, chicos? Ahora, lógicamente, voy a hacer el método de mallas. Y para eso, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer, chicos? Plantearnos un sentido, ¿no? Puede ser antihorario o tal vez horario, pero tiene que tener el mismo sentido. En este caso, yo voy a decir que esta sea la corriente I sub 1 que va a circular en esta malla. Por aquí va a circular una corriente I sub 2. Así le pondremos. Bueno, esta que sea nuestra corriente I sub 2, chicos, que va a circular por aquí. Y por aquí va a circular nuestra corriente I sub 3. Así lo vamos a poner. ¿Ya, muchachos? Ahí está. Ahora alguien me dirá, ¿no? Pero en esta malla también, I sub 4. ¿No ve, chicos? ¿Qué dicen? Alguien me dirá, pero aquí también tiene que circular una corriente I sub 4. Pero como está circuito abierto, recuerden que esto va a ser igual a 0. ¿Ya, chicos? Entonces, es por eso que aquí no estoy poniendo ninguna fuente de corriente. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a trabajar en la malla 1, 2 y 3. ¿No ve? Bueno, esto ustedes ya lo saben. Directamente, si analizo la malla 1, voy a venir aquí. Vamos a obtener nuestras primeras ecuaciones para la malla número 1. ¿Ya? Entonces, directamente yo sé o puedo observar que en la malla número 1, la corriente I sub 1 prácticamente es igual a 10 amperios. Eso ya lo podemos ver. En la malla número 2, aquí está, chicos, la malla número 2. ¿No ve? Tengo que obtener mis ecuaciones, ¿no? Entonces voy a decir malla número 2. ¿Qué ecuaciones ahora o qué me dice el método de mallas? Tienes que sumar todas las resistencias que están en esta malla de aquí. Eso es lo que me dicen, ¿no, chicos? Entonces, ¿cuántas resistencias tengo en esta malla? Tengo 1, 2, 3, 4 resistencias. Las tengo que sumar. Tengo 5 más 2, 7, más 7, 14, más 10, 24. Entonces, la sumatoria de todas las resistencias es 24. Entonces, vengo por aquí y lo anoto, ¿no ve? Esto ya hemos visto, chicos. 24 por la corriente que circula en esa malla, que es I sub 2, menos la resistencia que comparte, en este caso 5 por I1, que va a ser 5 por la resistencia que circula en esa malla, que es la corriente 1, menos 7 por I3, ¿lo ven? Menos 7 por la corriente I sub 3, menos, observen que esta resistencia también está siendo compartida por esta otra malla, ¿no ven? Entonces, alguien diría menos 10 veces la corriente que circula en esta malla de aquí. ¿No ve, chicos? La corriente que circula en esta malla. Pero recuerden que esta corriente vale 0. ¿No ve? Esta corriente de aquí vale 0. Entonces, esta corriente de aquí vale 0. Entonces, si lo hago 0, prácticamente esta parte de aquí se hace 0. ¿Ya, chicos? Todo esto de aquí se hace 0. Entonces, es por eso que directamente ya no lo anotamos. Ya porque se va a hacer 0, no nos va a afectar. ¿No ve? Como esas son las únicas resistencias que comparten, esto va a ser igual a la sumatoria de tensiones en esta malla de aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En esta malla, ¿cuántas tensiones tengo o fuentes de tensión? Una sola tensión. Recuerden
que en esta fuente de tensión, este es el terminal, la patita más larga es el terminal positivo y la patita más corta el terminal negativo. Entonces, como viene así, está saliendo del terminal positivo. Por lo tanto, va a ser 50 volts. Entonces, aquí va a ser igual a 50. ¿Ya, chicos? Permítanme, ahí está. Igual a 50. Listo, esa es la ecuación que he obtenido de la malla número 2. Ahora voy a obtener mi ecuación o mi tercera ecuación analizando la malla número 3. ¿Ya? Y de esa malla número 3 ya puedo observar que la corriente en dicha malla prácticamente I sub 3, ¿a qué es igual? I sub 3 es igual a 10 amperios de igual forma, ¿no? Ahí está. ¿Se dan de cuenta? Alguien diría, tengo tres mallas, entonces voy a tener tres ecuaciones con tres incógnitas, pero no, observen que la corriente en la malla 1 y en la malla 3 ya me da de dato. Y mi única incógnita, la corriente I sub 2. ¿Y de dónde puedo obtener la corriente I sub 2? Obviamente de esta ecuación que acabamos de hallar, de esta de aquí. ¿No ve? Donde yo ya puedo calcular I sub 2, ¿no ve? Porque tengo de dato I sub 3, tengo de dato I sub 1 y todo lo demás es despeje simplemente. ¿No, chicos? Entonces, muchachos, ¿alguien me lo puede calcular de aquí? La corriente I sub 2, ¿cuánto le sale? Por favor, ayúdenme con eso. La corriente en la malla 2, ¿cuánto le sale? Hay que despejar de ese. Ya, como les decía, ¿no, chicos? Hemos calculado las corrientes. Creo que quieren ingresar. No, está bien. Hemos calculado las corrientes. Aquí está han calculado, ¿no? I sub 2, 7,08. Ahora, como ya les había mencionado, ¿ya? Ya sé qué corriente circula, ¿no? En esta rama de aquí, es I sub 2. Entonces, como ya he calculado I sub 2, puedo calcular el voltaje, eso le estaba mencionando, en esta resistencia. A ver, ahora sí, voy a hacer sumatoria de tensiones para calcular el voltaje entre los terminales A y B. ¿Ya, chicos? Y bueno, les decía, ¿no? Voy a hacer en este sentido. Entonces, más el voltaje AB, aquí está, menos 55 voltios, aquí está, más el voltaje que cae en esta resistencia. En este caso, por la ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, ¿a qué es igual el voltaje? A la corriente I sub 2, o bueno, a la resistencia lo vamos a poner si ustedes quieren, que es 10 ohms, multiplicado por la corriente I sub 2. Recuerden que ese es el voltaje que cae en la resistencia de 10 ohms. ¿No ve? Este es el voltaje. Recuerden que estamos haciendo sumatoria de tensiones. Menos 50. ¿No ve? Entonces voy a venir y voy a poner aquí a su ladito menos 50. ¿Qué más? Vengo por aquí. Bueno, recuerden que por aquí no circula corriente, por lo tanto esta resistencia no trabaja. El voltaje que cae es 0. Vengo y llego a este mismo punto. Y bueno, eso lo tengo que igualar a 0. Y listo. De aquí yo puedo despejar o calcular el voltaje de Thevenin. ¿Ya, chicos? ¿Cuánto les sale el voltaje de Thevenin? Por favor, ayúdenme. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Si ustedes resuelven esta ecuación, despejan el voltaje entre los terminales A y B, entre este terminal de aquí que hemos visto, voltaje entre terminal A y B, ¿a qué es igual? Al voltaje de Thevenin. ¿A ver? Y eso es igual a 34,2 voltios. Ahora, aquí nos ha salido positivo, chicos. Miren, el voltaje de Thevenin positivo. Pero, ¿qué hubiera sucedido si nos hubiera salido aquí negativo? Porque en este caso nos puede salir negativo. Chicos, aquí puede salir negativo 34,2 voltios. Ahí alguien diría, pucha, que está mal, está bien. No es que está mal. El signo negativo, en este caso, te va a indicar
que tú has asumido las polaridades en este punto de forma correcta. Bueno, incorrecta, perdón. Si aquí te sale negativo, eso quiere decir que en realidad las polaridades están al revés. Es decir, que aquí arriba es negativo y aquí abajo es positivo. ¿Qué quiere decir? Que el punto B tiene mayor potencial respecto al punto A. ¿Ya, chicos? Eso es lo que me dice sencillamente. Entonces, cuidado que si es que les sale negativo, ustedes digan, no, está mal, ¿qué he hecho? No, no es que está mal, simplemente eh, la polaridad han asumido de forma incorrecta, ¿no? Pero el negativo les indica ese punto. ¿Ya, chicos? Ahora, lógicamente, aquí nos ha salido positivo. ¿Qué quiere decir? Que hemos asumido en sentido correcto nuestras polaridades. O, bueno, no en sentido correcto, sino hemos asumido de forma correcta, ¿no? Las polaridades, positivo y negativo. Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Ahora me pide calcular. Ya hemos calculado la resistencia equivalente. El voltaje de Thevenin también. Aquí está. Ahora tengo que calcular la corriente de Norton. ¿Ya? Tengo que calcular la corriente de Norton. Ahora, ¿cómo calculo la corriente de Norton? Alguien dirá, no, pucha, ¿cómo calculo esa corriente de Norton? Para calcular el voltaje de Thevenin, ya sabemos, tenemos que calcular de esta forma, ¿no? Hacer una sumatoria de tensiones en una malla, de ahí despejamos el voltaje. Ojo, eso lo estamos haciendo a circuito abierto. ¿Se dan de cuenta, chicos? Ahora, ¿qué me dice? Si tú quieres calcular la corriente de Norton, porque ya has calculado el voltaje de Thevenin, pero ahora, si quieres calcular la corriente de Norton, ¿qué tienes que hacer con estos terminales que están abiertos A y B? ¿Qué tienes que hacer ahora? Los tienes que cortocircuitar. En pocas palabras, los tienes que unir. Eso me dice Norton. Entonces yo voy a borrar esto. Y ahora, para calcular la corriente de Norton, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a agarrar estos dos puntitos, estos dos terminales, y los voy a cortocircuitar. ¿Se entiende, chicos? Estoy cerrando el circuito si ustedes quieren. Y si yo cierro el circuito, porque ya no está abierto, ¿no ven? Ya no está abierto, porque cuando está abierto, no circula corriente. Y en ese caso se calcula el voltaje de Thevenin. Pero ahora, para calcular, vuelvo a recalcar la corriente de Norton, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a cortocircuitar el terminal A y B. ¿Ya? Voy a cortocircuitar esos dos terminales. Y si cortocircuito esos dos terminales, ahora sí, en esta malla, como ya es un circuito cerrado, en esta malla va a circular una corriente que le vamos a llamar, como tenemos aquí I sub 1, I sub 2 e I sub 3, esta corriente que va a circular en esta malla va a ser la corriente I sub 4. Que prácticamente esta corriente que ustedes están viendo va a ser igual a la corriente de Norton. Esa corriente de Norton es la que circula en esta malla, chicos. O en esta rama. Esta corriente de Norton. I de A le he puesto, ¿no? Es I de Norton, la corriente de Norton. ¿Se entiende, chicos? ¿Me están siguiendo hasta ahí? Por favor, ¿me pueden confirmar? Chicos, por favor, ¿están ahí? ¿Me pueden confirmar si se entiende hasta ahí? Ya. Entonces, ¿cómo ahora voy a resolver o voy a calcular I4? Lo mismo, ¿no? Tengo que hacer lo mismo. De nuevo voy a trabajar con todo el circuito. A esto le voy a llamar I sub 1, a esto de aquí le voy a llamar I sub 2, la corriente que circula en esta malla, a esta otra corriente de aquí le voy a llamar I sub 3. Ahora sí, como aquí está
como he cortocircuitado, le estoy llamando I sub 4. Ahora observen que estoy asumiendo el mismo sentido de la corriente que he asumido para estas otras corrientes, valga la redundancia. Chicos, por eso les he dicho, tienen que asumir un solo sentido. Cuidado que estén asumiendo distintos sentidos. ¿Quién les va a corregir si es que ustedes están asumiendo el sentido contrario o un sentido equivocado tal vez? Los resultados. Pero en este caso ustedes tienen que asumir los mismos sentidos para todas las corrientes. ¿Ya? Listo. Entonces, ahora voy a abrir otra página por aquí. Y como tercer paso, aquí se los voy a anotar. Y con esto ya vamos a terminar, chicos. Como tercer, no paso, sino como tercer punto, vamos a calcular la corriente de Norton. ¿Ya? Que prácticamente esa corriente de Norton, como les decía, es igual a la corriente que circula en la malla 4. Eso les he dicho, ¿no? Ahí está. ¿Ya, chicos? Listo. Entonces, para eso, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? De igual forma, ¿no? Analizar malla 1, malla 2, malla 3 y malla 4. Entonces, voy a decir, miren, en la malla número 1, ¿qué corriente circula I sub 1? ¿Cuál es su valor? 10 amperios. Entonces, voy a obtener mis ecuaciones, ¿no? Analizando cada una de las mallas. Voy a obtener una ecuación de la malla 1. También voy a obtener otra ecuación de la malla 2. Voy a obtener otra ecuación de la malla 3. Y voy a obtener otra ecuación de la malla 4. Porque en este caso yo tengo 4 mallas. ¿No ve? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? A ver, permítanme. Ahí está. En la malla 1, ya sabemos que la corriente que circula, I sub 1, prácticamente es 10 amperios. ¿No ve? En la malla 2, va a ser lo mismo de aquí, ¿sí o no, chicos? En la malla 2 es igual a la sumatoria de todas las resistencias que están en esta malla, que es 24 por I sub 2, ¿no ve? Eso hemos dicho, ¿no? 7 más 7, 14, más 10, 24. 24 por la corriente I sub 2, ¿no ve? Entonces aquí voy a tener 24 por la corriente I sub 2, menos la resistencia que comparte. ¿Qué resistencia comparte? 7 por I, bueno, menos 5 por I1, menos 7 por I3. ¿No ve? Entonces voy a venir por aquí y voy a poner menos 7, creo que 5 por I1, menos 7 por la corriente I sub 3. ¿No ve? Ahí está. A ver, esta parte lo voy a borrar. I sub 1. ¿No ve? Ahí está. Estamos lo mismo, ¿no? Dense de cuenta. Aquí es lo mismo, ¿no? Sin embargo, ahora sí, esta resistencia que ustedes están viendo ya tenemos que considerar en cuenta. ¿Por qué? Porque por esta otra malla ya circula una corriente que es I sub 4, que no es cero, ¿no ve? Como en el anterior caso, cuando hemos calculado el voltaje de Thevenin. Ahora sí ya circula una corriente. Entonces voy a tener menos 10 por I4, ¿no ve? Entonces voy a venir por aquí y voy a decir menos 10 por la corriente que circula en esa resistencia que es I sub 4. Eso va a ser igual a la sumatoria de las tensiones en esta malla, que prácticamente es positivo 50. ¿No ve? Solo tengo una fuente de tensión. Entonces aquí va a ser por 50. ¿Ya? Ah, aquí, pucha, ¿qué hemos hecho? La malla 1, ¿no? Hasta aquí arriba tiene que estar, ¿no? Entonces, a ver, de la malla 1 hemos dicho que I sub 1 es igual a 10 amperios. Miren, hacia abajo me estoy yendo, ¿no? Esto no está aquí, ¿no? La ecuación que estamos obteniendo de la malla 2 es prácticamente esta ecuación de aquí, ¿no ve? Toda esa ecuación que es 24 por I sub 2 menos 5 por I sub 1 menos 7 por I sub 3 menos 10 por I sub 4. Esto es igual a 50. ¿No ve?
Entonces, esto, ojo, lo voy a borrar, ¿no? Porque nada que ver, ¿no? Estábamos equivocados. Ahí está. Listo. ¿Cuál es la ecuación que voy a obtener ahora de la malla número 3? Voy a venir por aquí. De la malla 3, yo sé que I sub 3, ¿cuánto es? 10 amperios. De nuevo, ¿no? Vengo por aquí y digo que la corriente I sub 3 es igual a 10 amperios. 10 nomás le voy a poner, ya sabemos que es amperios. Bueno, le pondré 10 amperios. Listo. Ahora, ahora no, la ecuación para la malla número 4. Entonces vengo por aquí y en la malla número 4 tengo que hacer lo mismo, ¿no? Aquí sumatoria de tensiones, ¿no? Bueno, sumatoria de resistencias. ¿Cuántas resistencias tengo aquí? 3, 4, 10 y 6. Entonces aquí tengo 6 más 4, 10, más 10, 20. 20 por I4, ¿no ve? Entonces voy a venir aquí y voy a decir 20, la 20 por la corriente I sub 4, menos la resistencia que comparte. ¿Qué resistencias comparte esta malla? 10 por I2. ¿No ve? Es la única resistencia que comparte. La resistencia de 10. Entonces voy a tener menos 10 por la corriente I sub 2. Y listo. No tengo otra resistencia más que comparte con otra malla, ¿no? La única que comparte es la resistencia de 10 ohms. Eso va a ser igual a la sumatoria de tensiones en esta malla. En este caso, tengo dos fuentes de tensión, menos 55 y, bueno, tengo de 55 voltios y de 50 voltios. Pero, ojo, que como yo estoy asumiendo en este sentido, voy a considerar los signos de salida. Es decir, menos 55 menos 50. ¿No ve? Eso también ya lo hemos visto en clases, lo hemos hecho varias veces. Entonces aquí voy a poner menos 50, menos 50, menos 55. Menos 50 menos 55. Es la sumatoria de las tensiones en esta malla. ¿No ve? Y ya está. He obtenido, en este caso, solamente tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son esas ecuaciones o esas incógnitas? I4, ¿no ve? E I2. I4 e I2. Esas son mis incógnitas. ¿No ve? Entonces, ¿alguien me lo puede resolver, chicos? ¿Qué dicen? Tal vez, a ver, para que no les dé tanta flojera, lo ordenaremos un poquito, ¿no? Para que ustedes lo puedan operar un poquito y lo puedan introducir rápido en su calculadora. Prácticamente, mis incógnitas, ya hemos dicho, que es I4 y también I2. Entonces lo vamos a ordenar. Voy a poner I4, ¿no? Voy a poner menos, bueno, I2, ¿no? Entonces voy a poner 24 por I2. Ahí está. Menos 10 por I4. Menos 10 por la corriente I sub 4 es igual a 50. Ahora, estos dos términos que están como negativo pasan al otro miembro como positivo, ¿no? Entonces voy a tener menos 5 por I1, al otro lado pasa como positivo 5 por I1. Menos 7 por I3, al otro lado 7 por la corriente I sub 3. ¿No ve? Ya está. Y bueno, la ecuación de abajo va a ser menos 10 por I2, lo estamos ordenando. Menos 10 por I2. Y más 20 por I4, ¿no? Entonces aquí vamos a poner más 20 por I sub 4. Eso igual tiene que ser a la sumatoria de tensiones, que va a ser menos 105. ¿No ve? Y ya está. Ahora sí tengo dos ecuaciones con dos incógnitas de forma ordenada. Entonces, ahora sí calcúlenmelo, por favor, chicos. Ya, entonces si nosotros resolvemos estas dos ecuaciones, las dos, ¿no? A ver, lo voy a poner así. Si nosotros resolvemos esas dos ecuaciones,
vamos a obtener dos resultados. I sub 2, ¿cuánto te sale I sub 2? Ya, 6,18 amperios, ¿no? Y la corriente I sub 4, ¿cuánto te sale? Ya, menos 2,16 unidades amperios. A ver, ya está. Ahora, lógicamente, observen que la corriente I sub 2 nos ha salido positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos asumido de forma correcta el sentido de la corriente en la malla 2. Sin embargo, en la malla 4, chicos, en la malla 4 nos ha salido la corriente negativo 2,16. ¿Eso qué quiere decir? Que sencillamente nosotros hemos asumido de forma incorrecta, ¿no? O sea, no es correcto el sentido que nosotros hemos asumido. En realidad, dice que la corriente de Norton, que es I sub 4, no va en este sentido. En realidad va en el otro sentido, es decir, va en este sentido de aquí. Esto lo voy a borrar y me dice que va en este sentido de aquí. ¿Ya, chicos? Así me indica, ¿no? Me dice que va en ese sentido. Hacia abajo dice que fluye la corriente. Bueno, como hemos corregido el sentido, entonces voy a venir aquí y voy a corregir pues el signo, ¿no? Porque si ya he corregido el sentido, lógicamente el signo ya no es necesario que lo anote, ¿no ven? Entonces yo voy a decir aquí, chin. Voy a decir que prácticamente I sub 4, que es igual a la corriente de Norton, ¿a qué es igual? A 2,16 amperios. Y listo, chicos. Yo he calculado la corriente de Norton. Chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda respecto a este ejercicio? Nos falta un inciso más. Bueno, calcula la máxima transferencia de potencia, me dice, ¿no? ¿Pero se entiende hasta aquí, chicos? ¿Alguna preguntita, alguna duda? ¿Qué dicen? Ahora, ¿cómo yo sé que mi resultado está correcto? ¿Cómo yo sé que he hecho de forma correcta? ¿Cómo sé que la corriente de Norton es correcto o el voltaje de Thevenin es de forma correcta? ¿Cómo yo sé? ¿Cómo me doy de cuenta? Entonces, em, hay que utilizar la ley de Ohm. ¿A ver? ¿Dónde? ¿Qué me dice la ley de Ohm, chicos? ¿Qué me dice la ley de Ohm? Me dice que la resistencia, así me dice, esta es una forma de verificar, de esta forma van a verificar ustedes si su ejercicio es de forma correcta, lo han hecho de forma correcta, ¿ya? En su examen. Lógicamente tiene que ser rápido, ¿no? ¿Qué me dice? Que el voltaje de Thevenin, a ver, más abajo lo vamos a hacer, me dice que el voltaje de Thevenin, ¿a qué es igual? Prácticamente es la ley de Ohm, ¿ya? El voltaje de Thevenin, ¿a qué es igual? A la corriente de Norton multiplicado por la resistencia de Thevenin, le voy a poner ya, que saben que es igual a la resistencia de Norton o a la resistencia equivalente entre los terminales A y B. Yo he calculado la corriente de Norton y el voltaje de Thevenin. Puedo despejar y calcular la resistencia de Thevenin. Y lógicamente, si mi resultado es correcto, la resistencia de Thevenin me tiene que salir pues 15,83 con estos valores, con el voltaje de Thevenin y la corriente de Norton. ¿Ya, chicos? Si no me sale así, quiere decir que nos hemos equivocado en los cálculos o en algún punto. Entonces, eso es lo que a ustedes les va a demostrar si han hecho de forma correcta. Entonces, la resistencia de Thevenin, ¿a qué es igual? Voy a despejarnos, chicos, hay que despejar. Es igual al voltaje de Thevenin sobre la corriente de Norton. ¿No ve? Ahora, el voltaje de Thevenin, hemos calculado, es 34,2. Aquí lo voy a poner. 34,2. Y la corriente de Norton, 2,16.
¿Cuánto le sale la resistencia de Thevenin, chicos? Creo que nos sale. 34.2 entre 2.16, ¿no? 15.83. ¿Eso sale? Está bien, ¿no? Miren, 15.83. Ok. Entonces, la resistencia equivalente nos sale 15.83 ohms. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Ah, que tanto el voltaje de Thevenin que yo he calculado y la corriente de Norton que también he calculado son correctos. ¿No ve? Si yo divido esos dos valores, obtengo la resistencia de Thevenin, que es 15.83. ¿Se entiende, chicos? Entonces, de esa forma, yo verifico que lo que he calculado, mis resultados, lo que queda entonces, pues, demostrado. Así se los voy a notar, ¿ya? Esto demuestra que yo he resuelto o la corriente de Norton y el voltaje de Thevenin son correctos. ¿Ya, chicos? Ahora aquí hay una pregunta. O bueno, una aclaración que yo les quiero realizar. Si yo tengo, si nosotros para verificar que hemos hecho correcto, hemos utilizado la ley de Ohm, hemos dicho, ¿no ve? Yo tengo el voltaje de Thevenin es igual a la corriente de Norton multiplicado por la resistencia de Thevenin. Esta es la ley de Ohm que hemos utilizado. Ahora, chicos, alguien diría, ¿no? A ver, ¿por qué entonces? A ver, si yo tengo la resistencia de Thevenin, esta resistencia de Thevenin, y también tengo el voltaje de Thevenin, aquí está, ya lo he calculado. Por la ley de Ohm, puedo calcular la corriente de Norton sin necesidad de estar haciendo este procedimiento de aquí, todo esto que hemos hecho. Alguien diría, ¿puedo hacer eso? Ah, me ahorro los pasos. Sí, tienen toda la razón. Ustedes, si les pide calcular qué es lo más seguro, resistencia de Thevenin, voltaje de Thevenin, corriente de Norton, alguien diría, ah, sencillo, voy a hallar la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin, nada más. Y por la ley de Ohm voy a calcular la corriente de Norton. Se puede, no es que no. Sin embargo, el ingeniero no les va a hacer valer, ¿ya? Entonces, tienen que calcular la resistencia de Thevenin mediante un procedimiento. El voltaje de Thevenin mediante este procedimiento. Y la corriente de Norton mediante este procedimiento. Es decir, el procedimiento que hemos seguido, ¿no ve? Cortocircuitando el circuito. Y solamente pueden utilizar esta fórmula que ustedes están viendo, o esta ecuación, la ley de Ohm, para verificar si sus resultados o si su respuesta es correcta. ¿Ya, chicos? Si ustedes utilizan directamente la ley de Ohm y lo ponen en su respuesta, no les va a hacer valer. ¿Ya, chicos? No les va a hacer valer. ¿Ya? Entonces, tienen que calcular voltaje, corriente y resistencia de Thevenin independientemente, haciendo los procesos que nosotros hemos realizado. ¿Se entiende, chicos? Esa parte, para su aclaración. ¿Qué dicen, muchachos? A ver, no sé, quiero escucharlos o no sé. ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Qué dicen, chicos? ¿Me siguen o no? Antes de continuar con el siguiente punto, donde me dice, ¿no? A ver, volveremos al ejercicio. Me dice, además, la resistencia RL de tal manera que la potencia disipada sea máxima. Ya, ahorita lo vamos a ver. Aquí quiero especificarles o enfocar un poquito. Observen que para calcular la resistencia de Thevenin y Norton, o la resistencia entre los terminales A y B, o la resistencia equivalente, se reduce, ¿no? A resistencias tal cual, donde están en paralelo, en serie y listo. Pero ahora, mucho cuidado,
Porque en este punto, chicos, en otros ejercicios que está en la práctica, que son de exámenes, no voy a cansar de repetírselos por si acaso, puede aparecer aquí transformaciones delta estrella. Y eso nosotros lo hemos visto. Entonces tienen que estar preparados para todo. ¿Ya? Puede aparecer transformaciones delta estrella. Chicos, puede aparecer ese tipo de transformaciones. Aquí el ingeniero tal vez ha sido bueno, ha dicho ya, bueno, a ver, le pondremos esto. Ya lo ha puesto y han visto que la resistencia equivalente es sencillo. Estas dos están en serie, luego en paralelo, luego todo en serie. Y lo hemos calculado, ¿no? Miren, incluso aquí en un rato lo hemos calculado. Listo. Pero, como les digo, puede aparecer aquí transformaciones delta estrella o estrella delta. Así que estén preparados para eso, chicos. Por eso es que también hemos visto esos temas, ¿no? Transformaciones. ¿Ya, chicos? Entonces, eso. ¿Qué más? Observen que cuando calculamos el voltaje de Thevenin o el voltaje entre los terminales A y B, obtenemos o hacemos ecuaciones. Tenemos ecuaciones de la malla 1, 2 y 3, ¿no? Y cuando realizamos o hallamos como tercer punto la corriente de Norton, de igual forma obtenemos nuestras ecuaciones 1, 2, 3 y 4. Ahora, ¿qué es lo que quiero que observen? Que prácticamente las ecuaciones 1, 2 y 3 son las mismas. ¿No ve? 1, 2 y 3 son las mismas. En la ecuación 2 cambia una cosita, solo se aumenta un pequeño término que es menos 10 y 4. Es lo único que aumenta, se aumenta, chicos. Todo lo demás es lo mismo. Y lógicamente en la malla 4, obviamente se va a añadir otra ecuación. Pero con respecto a las ecuaciones de la malla 1, 2 y 3, prácticamente son iguales. ¿Por qué les digo eso? Porque en el examen ustedes pueden verificar, ¿no? A ver, tal vez se están equivocando en algún punto, entonces les puede servir de guía estas ecuaciones mismas de aquí. O incluso esto mismo pueden copiar y aquí aumentarle, ¿no? Ah, aquí ya no es cero, aquí este voltaje sí comparte, o sea, sí circula una corriente, entonces va por ahí, ¿no ve? Va por ahí. Eso, muchachos. Ya, entonces, otro punto, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a calcular la resistencia RL, porque me dice, y la corriente de Norton, ¿no? La corriente de Norton y la resistencia de carga RL, de tal manera que la potencia disipada sea la máxima. ¿Ya, chicos? Estoy seguro que ya han visto máxima transferencia de potencia con el ingeniero, ¿no ve? Han debido de ver ya eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? A ver, permítanme un momentito. Se los voy a buscar esta parte. Ahora, para calcular la resistencia RL, ¿ya? Porque me dice, ¿no? De tal forma que la potencia sea máxima. De tal forma, bueno, ¿cómo nosotros calculamos o cómo deducimos? Prácticamente la resistencia RL, chicos, es la máxima resistencia de carga que se le puede añadir al circuito, ¿ya? O que se le puede agregar al circuito para que la transferencia de potencia sea máxima también. Es decir, cuánto de resistencia RL yo puedo añadir o conectar entre los terminales A y B para que la potencia del circuito hacia la carga RL sea máxima. Entonces, sencillamente, chicos, la resistencia RL, donde voy a ponérselos, la resistencia RL, prácticamente para que sea máxima la transferencia de potencia, prácticamente la resistencia RL es igual a la resistencia de Thevenin, o ya les he dicho que la resistencia de Thevenin es igual a la resistencia de Norton, o que también es igual a la resistencia entre los terminales A y B. ¿Ya? Entonces la resistencia RL, la resistencia de carga, prácticamente es igual a 15,83. ¿Ya? Entonces vengo por aquí y digo, ¿no? La resistencia de L prácticamente es 15,83 ohmios, ¿no?
Y esta es mi respuesta. ¿Ya? ¿Ya está? Ya he calculado la resistencia aérea. Es más, ni he calculado, ¿no? O sea, es concepto nomás lo que yo tengo que aplicar. ¿Ya? Ahora, ahora. Me dice, también calcular la potencia máxima, ¿no? Calcular la potencia para que eh, sea máxima, ¿no? La potencia disipada. Ahora, lógicamente, para calcular la potencia máxima, para que sea la máxima transferencia de potencia, ustedes ya lo han visto con el ingeniero. La potencia máxima es igual al voltaje de Thevenin al cuadrado, todo sobre 4 veces la resistencia de carga RL. ¿No ve? Esa es la formulita, la ecuación para calcular la potencia máxima. ¿Y cuánto vale el voltaje de Thevenin? Lo acabamos de calcular, chicos. Lo acabamos de calcular. Eh, 34,2. ¿No ve? Entonces vengo por aquí y reemplazo. Voy a decir el voltaje de Thevenin, lo acabamos de calcular como les decía, es 34,2, ojo, al cuadrado. Todo sobre 4 veces la resistencia RL. ¿Pero cuánto vale RL? Ahí arriba está, 15,83. Ahora sí, aquí chicos, por favor les pido cuánto les sale la potencia máxima que se transfiere del circuito hacia la carga. ¿Cuánto les sale, muchachos? Ya, 18,47. 18,47 unidades vatios, ¿no? Y es la máxima transferencia de potencia. ¿Se entiende, chicos? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Creo que está todo claro, ¿no? A ver, ¿qué tips más les puedo dar para el examen? A ver, la anterior gestión, dime. Ah, en el aula. Sí, van a tener cuidado, ¿no? Tienen que mandar con sus correos institucionales, ¿no? En mi tiempo, bueno, cuando yo he pasado era sí o sí con el institucional. Ahora creo que el ingeniero ya les da la facilidad de enviar con cualquier correo, no sé cómo es el tema. Pero yo soy Entel y bueno, entra normal, chicos, la verdad, no hay problema en ese aula. En otros aulas sí he visto que no hay señal, ¿no? Pero en ese aula es normal que lo la señal. ¿Ya? Eso. ¿Alguna pregunta más, chicos? Tal vez con respecto al ejercicio. Ya. Un tip que les quería dar. No sé si un tip, un dato, chicos. Tienen que leer bien lo que les pide el enunciado. ¿Ya? El ejercicio. ¿Por qué? El anterior semestre, chicos, ha entrado un ejercicio similar, no obviamente igualito, a cambio del circuito, pero les decía, calcular, em, solamente les decía esto, chicos, miren, así les decía, por eso les digo, tienen que saber leer bien, chicos, si no leen bien y resuelven también así como sea, a la rápida, les decía, hallar la resistencia de Thevenin, aquí está, ¿no? Se los estoy rayando aquí arribita. También hallar el voltaje de Thevenin y la potencia máxima. Eso les pedía calcular. No les pedía calcular la corriente de Norton. Esto no les pedía calcular, chicos. El anterior semestre, ojo, no les decía. Solamente les decía hallar R de Thevenin, voltaje de Thevenin y la potencia máxima. Nada más. No les pedía la corriente de Norton. ¿Qué es lo que muchos estudiantes han hecho? Han hallado la resistencia de Thevenin, como lo hemos hecho. Han hallado el voltaje de Thevenin, también.
A pesar de que no les pedía calcular la corriente de Norton, ¿qué es lo que han hecho? Han hecho todo este proceso de aquí y han hallado la corriente de Norton. Pero dense de cuenta que no les sirve de nada porque para calcular la potencia máxima, ¿qué es lo que ustedes necesitan? El voltaje de Thevenin solamente y la resistencia RL, que sabemos que la resistencia RL prácticamente es igual a la resistencia de Thevenin. Entonces, chicos, ustedes no tienen que hacer pues todo esto de aquí si no les está pidiendo. Por eso tienen que leer bien. Y si es que el ingeniero les dice, no, ¿por qué no has calculado? Ustedes le dicen, ingeniero, usted no especifica calcular la corriente, solamente nos dice calcular el voltaje de Thevenin, la resistencia de Thevenin y la potencia máxima. Y para que la potencia sea máxima, solamente yo necesito calcular el voltaje de Thevenin y RL. Nada más. Es por eso ustedes le dirían, en caso de que el ingeniero les diga, no, o sea, no han calculado la corriente, ¿no ve? Pero por eso les digo, el anterior semestre el ingeniero de esta forma ha puesto. Y muchos han calculado la corriente de Norton cuando no les pedía. Y ahí ya han perdido tiempo. Chicos, a otros no les salía la corriente de Norton al momento de verificar, hacían, ¿no ve? Utilizando la ley de Ohm y demás, no les salía. Entonces ahí se han matado, ¿no? Pucha, que he hecho mal, ahí han perdido el tiempo. Pero cuando ni siquiera les pedía calcular esta corriente. ¿Se dan de cuenta, chicos? Entonces ustedes tienen que leer bien su enunciado. ¿Ya, muchachos? A ver, algo más, algo más. A ver, preguntas, chicos. Algo más, tal vez yo me estoy olvidando, no sé, con sus preguntas, tal vez más me voy a acordar de algo, no sé. Chicos, dudas, preguntas, consultas. ¿Por qué les voy a mostrar o por qué les voy a dar este pequeño dato? Que a veces se me pasa, pero revisando el examen de la gestión anterior, he visto que podían utilizar esta forma que yo se los voy a escribir ahorita, estas equivalencias eléctricas, como así se los llama, para que ustedes puedan resumir o reducir un poco más su circuito y no sea tan largo. Porque a veces hay mallas, a ver ya, aquí se los escribiré, ya, presten atención a esta parte, chicos. A ver, no sé si grabarlo. Ya, está grabando. Por ejemplo, yo puedo tener varias mallas, chicos. Puedo tener así. A ver, me voy a inventar, ¿ya? Puedo tener así, a ver, ¿cómo lo hacemos? Aquí puedo tener una malla con una resistencia, aquí otra resistencia. Por aquí puedo tener otra resistencia, por aquí otra resistencia, por aquí otra malla, por aquí puedo tener otra resistencia, llamémosle una resistencia de 2 ohms. Aquí le voy a poner R1, todo esto es resistencia, ¿sí, chicos? Por aquí también otra resistencia. Y por aquí puedo tener una fuente de corriente. ¿Ya? Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Este circuito que ustedes están viendo consta de ¿cuántas mallas? Aquí, para que no sea tan sencillo, aquí lo podemos aumentar, ¿no? Una fuente de tensión. O sea, varias cositas podemos aumentar aquí. Por aquí arriba puedo aumentar una corriente, una fuente de corriente, incluso supermallas, lo que ya hemos visto en clases, ¿no? Entonces, chicos, digamos que por aquí está circulando una corriente de 10 amperios. Concentrémonos aquí, chicos. Ahí concentrémonos. ¿Por qué les digo esto, chicos? O sea, es porque el anterior semestre así ha sucedido. Ya, y esto, lógicamente, los chicos no han tenido la oportunidad de decirles porque son muchas cosas, ¿no? Y es por eso que tal vez lo han resuelto, pero es hecho muy largo. Pero este ejercicio se puede reducir aún más o un poco más. Ustedes pueden observar que este circuito consta de 5 mallas. La primera malla, segunda malla, tercera malla, cuarta malla y la malla número 5. 5 mallas. Pucha, van a tener que obtener 5 ecuaciones, van a tener seguro 5 incógnitas. Alguien dirá, pucha, no, terrible, ¿cómo voy a resolver? Mi calculadora solo resuelve ecuaciones de hasta máximo de 3 por 3, dicen, ¿no?
Pero aquí hay un tip que les quiero dar. Este circuito se puede reducir. Alguien me dirá, ¿cómo? Hay una equivalencia eléctrica, chicos, que me dice lo siguiente. Me dice que si yo tengo, a ver dónde se los escribo. A ver, ¿dónde? Aquí, ya. Si yo tengo, dice, una fuente de corriente, digamos, de 5 amperios, en paralelo con una resistencia de 2 ohmios, la teoría me dice que yo puedo agarrar todo este circuito y puedo escribirlo como su equivalencia. Alguien dirá, pero ¿cuál es esa equivalencia? Prácticamente yo puedo hallar la fuente de voltaje o la fuente de tensión y lo puedo poner en serie con esa misma resistencia. ¿Ya? Ahora, ¿cómo calculo esta fuente de tensión? Sencillo, pues chicos, si ya tengo tengo la corriente y tengo la resistencia, yo sé, yo sé, chicos, que por la ley de Ohm, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Yo quiero calcular el voltaje. No se hagan lío. ¿Cuánto es la corriente en este circuito de aquí? A ver, lo voy a hacer así. Ojo, estamos hablando aquí, ¿no? Aquí estamos, chicos. ¿Cuánto es la corriente que circula? 5 amperios. ¿Cuánto es la resistencia? 2 ohms. 2 por 5, 10. El voltaje es 10 voltios. O sea que esos 10 voltios, ¿dónde lo voy a poner? Aquí. Y ya he calculado, ¿se dan cuenta, chicos? Es decir, en resumen, si yo tengo una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, ojo, en paralelo, aquí donde ustedes están viendo, no hay ninguna resistencia, chicos. Ya, ahí lo dejaré. Si yo tengo una fuente de corriente en paralelo con esta resistencia, yo lo puedo reducir. Esto que está en paralelo lo puedo poner en serie, pero ya no con la corriente, sino con el voltaje. Y en serie con la misma resistencia. Se puede hacer eso. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué nos estás indicando eso, auxiliar, auxi? ¿Por qué? Por esto voy a ir hacia atrás. Y como les decía, en este circuito que ustedes están viendo, aquí, este circuito ya les he dicho, consta de 5 mallas. Sin embargo, si yo soy un poquito más observativo, puedo reducir este circuito. Observen. Y esto es lo que ha sucedido el anterior semestre. Muchos lo han, pocos lo han logrado, muchos no lo han logrado porque había más detallitos. ¿Ya? Ahorita esto quiero que entiendan. Observen que yo esto lo puedo reducir. Esa malla lo puedo hacer desaparecer. Observen que la resistencia de 2 ohmios está en paralelo con la fuente de corriente de 10 amperios. ¿No ve? Con esta, eh, ¿qué pasó? ¿Me escuchan, chicos? Ya. Estoy marcando en mi tablet. Ahí está, miren, recién se ha marcado. Entonces, estas dos están en paralelo. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo reducir estos dos y ponerlo en serie. ¿No ve, chicos? ¿Cómo? Primero, ya saben, tengo que calcular el voltaje, ¿no ve? Voy a tener el voltaje aquí es igual a la corriente por la resistencia. En este caso, 2 por 10, 20 voltios. Entonces, yo esto lo voy a borrar. No lo voy a eliminar, lo voy a borrar. Voy a escribir su equivalencia. ¿Cómo? Sencillamente, esto de aquí lo borro. Chicos, miren, lo estoy borrando. Y su equivalencia va a ser la siguiente. Así. Y, bueno, muy feo mi resistencia. De esta forma, ¿no? A ver, permítanme. Va a ser la fuente de voltaje
en serie con la resistencia de 2 ohms. ¿Y la fuente de voltaje cuánto es? 20 volts. ¿Se dan de cuenta, chicos? Entonces, con eso he logrado reducir un circuito de 4 mallas o de 5 mallas en 4 mallas. ¿Se dan de cuenta, muchachos? Entonces, esto que les he indicado de las resistencias equivalentes es muy útil para estos casos. Y de igual forma el resultado les va a salir. Por ahí me van a decir, pero si viene aplicado esta equivalencia, cuando termine de resolver el ejercicio, voy a tener que volver al ejercicio original, así me pueden decir, ¿no? No, chicos, no es necesario. De igual forma les tiene que salir el resultado y les va a salir. Porque es una equivalencia, ¿no ve? Es, es una igualdad, si se puede decir. Bueno, es una equivalencia, ¿no? Hablando ya de forma correcta. Ya, chicos. Bueno, creo que eso era todo lo que les quería decir. No sé si hay algo más o alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, chicos. Entonces van a ser bien observativos, chicos, al momento de resolver ejercicios de examen. Bueno, en la práctica también, porque puede haber estas cositas, ¿no? Donde si se puede reducir el circuito, genial, ¿no? Me ahorro tiempo, me ahorro ecuaciones y voy a correr menor riesgo de cometer errores o equivocaciones. ¿Ya, chicos? Listo. ¿Dudas, preguntas, consultas, chicos? Nos hemos extendido, creo, no sé qué hora es. La verdad, a ver, voy a cortar la grabación. Espero que haya grabado bien, chicos.